Padre, muchas gracias una vez más por permitirnos sentarnos a tus pies para ser enseñados, para comprender la anchura, longitud, profundidad y altura de tu presencia. Muchas gracias por abrirnos estos tesoros escondidos en tu palabra. Gracias por permitirnos navegar en este océano tan profundo que es tu escritura. Por favor, ayúdanos, quita todo estorbo mental, físico, espiritual, para que tu palabra penetre las zonas más oscuras de nuestra alma y que tu luz alumbre nuestra vida interior, para que podamos ver la realidad de nuestra propia vida a la luz de tu presencia y santidad. Gracias por enseñarme, porque yo también soy oveja de tu prado y yo también necesito ser pastoreado por ti. Te dejo este lugar para que tú nos bendigas y que de mis labios broten manantiales de agua fresca, que de mi corazón broten ríos de tu sabiduría, comprendiendo que eres tú quien habla, por lo consiguiente para ti es la honra, la gloria y el honor. Muchas gracias por todos aquellos que están pasando quebrantos de salud. Gracias por sanarnos y mostrarnos tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Y como siempre me gusta ser un transmisor de las enseñanzas de Cristo, comprendiendo que Él es el Maestro perfecto, que nada podemos dar si no lo hemos recibido antes. Así que dice en Efesios 2, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo voy a repetir. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí tenemos una cátedra del apóstol Pablo de lo que es el hombre sin Cristo y de lo que debe ser el hombre con Cristo. De manera que no podemos llamarnos a engaño, haciéndonos creer que porque pertenecemos a alguna institución cristiana como la iglesia, ya está todo terminado. No podemos engañarnos haciéndonos creer que porque hacemos una repetición constante de ritos, de parafernalia eclesiástica, ya somos cristianos.
Pablo nos está dando en este texto de Efesios unas lecciones muy, muy grandes. Por ejemplo, en el Evangelio, en el lenguaje bíblico, hay dos acepciones para la palabra aire. Vamos a hablar de la palabra aire por un momento, porque dice que nosotros anduvimos en algún tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, ese príncipe era nuestro Señor. Era nuestro Señor. Pero como pastor y estudioso de todo esto y de la conducta humana, tengo que darme cuenta que muchos de nosotros que estamos en la iglesia, que decimos ser parte del cuerpo de Cristo, todavía estamos bajo la autoridad de este príncipe. Cuando hacemos cosas que este príncipe nos obliga a hacer, así como nos tuvo en otro tiempo, sigue teniendo nuestras vidas bajo su potestad. Y eso nos debe comprometer a revisar muy pragmáticamente nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros hemos cambiado? ¿Qué tanto hemos permitido que el Espíritu Santo a través de la palabra penetre la carcasa de nuestro corazón y haga los cambios que Él desea hacer? Porque ¿de dónde venimos, hermanos? Si es, como dice Pablo, que nos hemos arrepentido. ¿De dónde venimos? Dice que venimos o vivíamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al deseo, que eso quiere decir, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, si usted se da cuenta, está con minúscula, el espíritu que ahora todavía opera en los hijos de desobediencia. Así que la primera pregunta, ¿estamos siendo obedientes a la palabra? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Estamos viviendo como Él pide en un estadio de santidad y consagración? No hablo de perfección, eso es imposible, pero sí de una búsqueda constante de la obediencia. Porque de lo contrario, todavía estamos viviendo como los hijos de desobediencia. Por eso dice Pablo en el verso 3, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de Cristo éramos parte de ese conglomerado de desobedientes. No le hacíamos caso a alguien que no conocíamos. Aunque la palabra estuvo persiguiéndonos, pero no nos dábamos cuenta, caíamos constantemente en idolatría, en pecados horrendos, porque estábamos en oscuridad. Y entonces sigue diciendo Pablo, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo tengo que ser sincero conmigo y con ustedes, de que en la congregación hay desobedientes. Hay desobedientes. Gente que no obedece en absoluto la palabra de Dios. Por eso me gusta lo pragmático de Juan cuando dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos años ha habido gente con nosotros que no eran de nosotros? Y nos dejamos engañar, por lo menos yo me dejé engañar creyendo que eran de nosotros. Pero al final, dice Juan, se fueron de nosotros
porque no eran de nosotros. Triste. Algunos de sus hijos no eran de nosotros. Algunos matrimonios no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la mentira del príncipe del aire, porque nos hace creer que todos pertenecemos a esta familia de la fe. El jueves, si usted vino, se recordará que hablábamos de las costumbres culturales de otros países y que supuestamente nosotros no hacíamos lo que ellos hacen, como los de la India, que comen con ratas, comen con porquerías. Por ejemplo, la lepra para ellos es algo bueno, porque los está purificando para alcanzar su nirvana. Y sabemos perfectamente, según la Biblia, que la lepra es una maldición de pecado. Pero su mente está entenebrecida y nosotros estábamos igual. Solo que no se nos notaba, como el hijo pródigo. Entonces Pablo sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose él, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Por eso es que yo tengo años, ya casi no lo digo, pero los que han estado con nosotros años antes se recuerdan que hablaba incluso de la forma de comer. Ya la gula para nosotros ya no es permitida, porque son los deseos de la carne, de la mente, la que nos destruye y nos hace vivir de una manera autodestructiva. Alguien que trabaja tan duro, tan constantemente, se está matando en vida porque ha hecho del trabajo su señor. Y ese señor no le da descanso porque nunca es suficiente lo que hace. No le alcanzan 8, 10 ni 12 horas para terminar sus labores, porque lo tiene esclavizado. Cualquier cosa nos absorbe y todo es por darle gusto a la carne. Y sigue diciendo, y es lo que a mí me asusta, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ser hijo de ira significa que estamos fuera de la bendición de Dios, porque lo estamos llamando a ira constantemente. Lo estamos llamando a una, aunque no es cólera la palabra correcta hacia Dios, pero sí una ira que lo consume y que algún día va a tomar conciencia y se va a olvidar momentáneamente de la misericordia, que es la que nos cubre realmente. Para que tengamos una idea, veamos 1 Corintios 14:9, por favor. ¿No se puede poner en la pantalla, Pablo? Pablo, ¿no se puede? Para leerlo, ok, sigue ahí. 1 Corintios 14:9, vamos a leerlo nosotros. 1 Corintios 14:9. Abra su Biblia. Abra su Biblia en esa sección, por favor. 1 Corintios 14:9. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Estamos estudiando lo que significa la palabra aire. Y aquí tenemos en Corintios, cuando Pablo dice que si nosotros estamos hablando palabras inteligibles, estamos hablando como que habláramos al aire. Por eso me interesa mucho entrar en este contexto. En ese texto de Corintios, Pablo está haciendo una radiografía de lo que estaba pasando en Corinto con respecto a las lenguas que se hablaban en aquella congregación
Si no hay comprensión en lo que se dice, hablar es al aire. Aquí se entiende que aire se refiere a la nada. Porque recordemos que Pablo se encontró con dos culturas, la hebrea a la que él pertenecía y a la griega que era la predominante de aquel tiempo. Y en la iglesia muchos griegos se estaban convirtiendo al Señor Jesús, pero iban con su pensamiento griego. Cuando se convierten a Cristo, van con su cultura griega. Y ese fue el trabajo de Pablo. Ir cincelando poco a poco en cada congregación para ir quitando lo griego en esta gente que se convirtió al Señor. E irlos metiendo poco a poco en la verdad de Jesucristo. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Porque lo que los griegos creían era mentira. Y la mentira es una prisión que no nos deja ver la libertad. Nos mantiene aprisionados. Por ejemplo, alguien que le cree a la enfermedad es prisionero de esa enfermedad. Alguien que le cree a la pobreza se hace prisionero de la pobreza. Alguien que se cree muy sabio se hace prisionero de esa sabiduría. Pero ¿qué dice Santiago? Que la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es diabólica, satánica, carnal. O sea que es mentira, y esa mentira lo mantiene prisionero, haciéndose creer que es muy sabio, es prisionero. Por eso Jesús vino y dijo lo contrario. Yo soy la verdad, conocerás la verdad. Quiere decir, me vas a conocer a mí, que soy la verdad, y yo te haré libre. Por eso es que en mi caminar ya de 40 y pico de años, he tenido que ir dejando esa sabiduría que me inculcaron académicamente en mi juventud, porque yo era prisionero de eso. Tuve que descubrir en mi propia experiencia que yo estaba aprisionado por esa sabiduría que mis padres, que el ejército me inculcó, haciéndome creer cosas que no eran ciertas. Yo era prisionero de eso. En la iglesia hay gente prisionera de sus propias ideas. En la iglesia hay gente que sirve a Dios, que están con nosotros, pero que son prisioneros de su propia sabiduría, que es diabólica, satánica y mentira. Por eso es que Pablo tuvo que luchar a brazo partido contra el sistema griego. Nosotros, y hablo de mi persona con todo respeto, yo no tengo que luchar contra el pensamiento griego, porque ya han pasado muchos años de que la cultura griega se fue quedando atrás, aunque no ha terminado, pero se fue quedando atrás. Pero he tenido que luchar contra la cultura salvadoreña. Es exactamente lo mismo. Solo se cambió una cultura griega por una cultura salvadoreña. La cultura salvadoreña, ¿cuál es? El resentimiento. Dijo un sabio, un científico, el del pelo largo, ¿va? O el pelo murucho, no sé cómo decirlo, el que tiene una foto famosa, ¿eh? Con la lengua de afuera, ¿se recuerda? ¿Qué dijo? Lo invitaron a una universidad a dar una charla y dice que se paró en el pizarrón y empezó a poner 1 más 1, 2, 2 más 2 son 4, y toda la gente, los estudiantes, estaban esperando una fórmula de las que él inventó, ¿verdad? O descubrió. Y empezó a escribir 2 más 2, 4, 4 más 2 son 8, y así toda la cuestión, hasta que llegó a 2 por 5, ya fue multiplicado, 2 por 5, 11, y todos se rieron. Y todos se rieron. Se volteó y dijo: ustedes han fallado.
Porque toda la matemática que usé estuvo perfecta, solo un error. Solo un error, se fijaron. Y con eso para ustedes yo ya no sé nada. Eso pasa con la cultura. Yo puedo hacerle daño a muchas personas, pero cuidado, le hago daño a usted. Porque el resentimiento va a brotar. Y no es que usted sea malo, es parte de la cultura. Por eso el Señor nos ha permitido hacer estudios en los diferentes espacios de este país, porque ya hice en el mío, no crea que este vino a estudiarnos a nosotros y él nos ha estudiado, ¿cómo no? Por ejemplo, los diferentes demonios que se mueven en Guatemala son el orgullo, la prepotencia y la soberbia. El chapín de por sí es orgulloso. El chapín no da su brazo a torcer, es terco. Cuando dice que este macho es mío, nadie lo baja de ahí. Así es el chapín. El chapín no es hospedador, no nos gusta. No abrimos las puertas de nuestra casa. Difícil, mejor pagamos hotel, pero no hospedamos en Guatemala. Es parte de la cultura, no es que uno sea desconfiado, ¿verdad, hermano? Cuesta encontrar una casa que se abra, aún cristianos. El problema del Salvador son tres: resentimiento, orgullo y rencor. Gente que ha estado con nosotros durante 30 años y un mensaje se acabó. Una mención se acabó. Un señalamiento y se acabó. Y usted le pregunta, hermano, ¿y por qué se fueron? No, es que no usted, pero no qué. No saben decir. Porque esa hueste que se mueve sobre este país, es eso lo que gobierna. Tristemente, por eso se acaban matrimonios. Un error y se terminó el matrimonio. No hay perdón. Y eso es lo que Pablo encontró en Corinto, en Éfeso, en Galacia. Ese espíritu griego de la sabiduría humana que es diabólica. Por lo consiguiente, tuvo que escribir, enseñar una y otra vez. Si usted revisa las cartas diferentes de Pablo, todas dicen lo mismo en diferente contexto. Porque ese era el espíritu que prevalecía en aquel tiempo. Entonces, hablando de la palabra aire, que significa nada, encontramos ahora que conforme al príncipe de la potestad del aire, significa que ese príncipe no mandaba nada. No tiene autoridad sobre nada, porque si es en el aire, no tiene autoridad sobre nada, porque el aire es nada en el contexto bíblico. Pero para nosotros sí tiene poder. Para nosotros sí lo invocamos. Es que esto lo hizo el diablo. Es que el diablo tiene la culpa. Y el diablo dice, ¿por qué me están echando a mí la culpa si ustedes ignoran que yo no tengo autoridad sobre nada? ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Conforme el príncipe del aire. O sea, no tiene autoridad, pero nosotros creímos esa mentira de que todo lo que estábamos haciendo, viviendo y sufriendo era por culpa de él. Aquí quiero enseñarle algo que hablé con los hombres en algún lunes, que para los griegos aire es el espacio entre la tierra y la luna. Ese era el aire para ellos. Y resulta que en ese espacio es donde se mueven o se movían, porque todavía hay griegos, donde se mueven los demonios. Pero para ellos, demonio no son esas entidades feas con cachos y todo. Los demonios para los griegos son los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, en ese aire de la tierra a la luna está el demonio, o sea, el dios del trueno. Porque ¿de dónde vienen los rayos? ¿De dónde vienen? Del volcán San Salvador. Vienen de ahí.
¿Las tormentas de dónde vienen? El Dios de las tormentas. Los vientos fuertes y todo, ¿de dónde vienen? De ahí también. Entonces, para un griego, ese es el aire. En la luna estaban otro tipo de demonios. Vamos a ver Mateo 17:14. Mateo 17:14. La luna para los griegos era una diosa que afectaba la conducta humana. Vamos a ir viendo todo eso poco a poco. A ver, pajarito, ponte de pie y me lees con esa voz con que nos dirigiste. Mateo 17:14. ¿Qué dice? Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión que diga? Gracias, pajarito. ¿Alguien que diga, porque mi hijo es lunático? Léelo, por favor, con voz alta. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Gracias, es lunático. ¿Quién dijo eso? El papá. ¿Qué influencia tenía el papá? Influencia griega. ¿Dónde se estaba congregando? En la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta? Y Jesús lo liberó, como demostrándole a los griegos: la luna no tiene nada que ver con eso que le pasa a este muchacho. Así que si usted cree que las cuestiones del aire, las cosas que suceden en la vida, es por culpa de los demonios, por culpa de aquí. No, Señor, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no hemos terminado de salir de ese mundo en donde vivíamos antes, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ese es el problema del cristiano actualmente, que no quiere desprenderse de las ideas que en las que vivíamos anteriormente. Por eso es importante conocer el trasfondo cultural de lo que Pablo enseña, para darnos cuenta que nada ha cambiado en el hombre. Nada. Lo que ha cambiado es la geografía, el lenguaje, pero la historia y los principios exactamente son los mismos. Por eso es que la pregunta de este mensaje es: ¿seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos nosotros viviendo bajo la potestad del enemigo, que él no tiene ninguna potestad, pero nosotros se la hemos dado? Por eso es importante revisarnos constantemente. Si es cierto que nuestra conducta puede ser afectada por el exceso de calor o de frío, pero eso no es constante. Porque los griegos no podían ver más allá del cosmos. Por eso es que ellos inventaron muchas cosas para poder explicar otras muchas. Y eso pasa con nosotros también. Inventamos una teología que nos favorezca, que nos haga explicarnos por qué suceden las cosas. Es que mi matrimonio fracasó porque ella tuvo la culpa. Es que mi matrimonio fracasó porque él tuvo la culpa. Y no es así. Yo tengo la culpa, tengo que asumir la responsabilidad. Por eso dice Pablo en el verso 3: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, y aquí viene el asunto, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y como consecuencia de eso, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora imagínense qué horrible que en una familia yo pueda estar viviendo con un hijo de ira. Qué horrible que en una congregación haya un hijo de ira. Bueno, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Que la ira que desciende sobre esa persona nos abarca a todos.
Ese es el problema. Por ejemplo, ¿dónde vemos la ira de Dios con respecto a Jonás? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde? En el barco. ¿Quiénes estaban sufriendo casi el hundimiento de ese barco? ¿Quiénes estaban sufriendo? Los marineros. Porque un hijo de ira iba ahí con ellos. Un hombre que pensaba que vivía todavía en los deseos de la carne, porque Dios le había dicho que fuera a Nínive, pero su carne, su mente, le dijo que se fuera a otro lugar. Y al subirse al barco, la ira de Dios cayó sobre Jonás. ¿Pero a quién afectó? A todos. Lo primero que tiraron, ¿qué fue? La comida. Tiraron los granos. En muchos hogares empieza a faltar la comida. Y no hablo de frijol y arroz, de la comida de todo lo que nos alimenta. La paz, la salud, la tranquilidad. Empiezan a meterse cosas que esa persona, que es un hijo de ira, está llevando consigo mismo. Por eso a nosotros nos han acusado muchísimo de querer manipular a las familias para que cuiden su estado espiritual. ¿Cuántas familias están sufriendo? Porque dentro de esa familia, de ese núcleo, hay un hijo de ira. Por eso Levítico es directamente, si usted lo quiere ver de esa manera, es bastante directo cuando dice, échalo de ti. Tienes que sacarlo. Porque tú quieres ser mejor que Dios, manteniendo relación con ese hijo de ira. Y así como tú, cuando eras hijo de ira, no eras bendición donde estabas, así esa persona no está haciendo bendición en tu casa. Por eso es que se recomienda que constantemente nosotros estemos revisando nuestras casas, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios, para saber si algo se nos ha ido metiendo poco a poco, para saber si algo está empezando a fastidiar la paz que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso es que en el pueblo cristiano hay mucho pobre, y no hablo pobre de dinero, posiblemente pueda tener mucho dinero, pero la pobreza es espiritual. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Tú dices que eres rico? Tienes razón. Según tu óptica eres rico. No te falta nada. Pero ¿sabes qué? Yo como veo ahí adentro, veo que eres un miserable, un pobre, un desnudo. Porque Dios lo que ve es la riqueza interna. ¿Qué tanto nosotros tenemos internamente de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso sabemos perfectamente que cuando alguien es rico en dinero, ¿de qué sale el corazón? ¿De qué habla el corazón? ¿Por qué? Porque de la riqueza del corazón habla la boca. Alguien que diga, no, mire usted, yo la verdad que no necesito tanto, yo tengo suficiente dinero. ¿Y de qué va a hablar siempre? De dinero. Pero alguien que realmente tiene el corazón lleno de Cristo, aunque tenga dinero, siempre va a hablar de Cristo. Y ahí es donde se detecta, esta persona solo tiene dinero, no tiene al Señor, aunque esté en la iglesia. Por eso dice Pablo en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso nosotros muchas veces no podemos vanagloriarnos. Es que mire usted, la verdad es que yo no le he hecho mal a nadie. Eres un mentiroso. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay uno que haga lo bueno. No hay uno que haga lo bueno, dice el profeta. Y entonces, ¿de qué me estoy vanagloriando yo? Por eso tengo que entender algo. Si antes yo estaba muerto, al conocer a Jesús, ahora me dio vida. Me dio vida, la vida eterna que Él quiere darnos. Sin embargo, con el devenir del tiempo,
es posible que yo vaya inclinándome poco a poco a los deleites que antes tuve. Por eso yo he tenido que aprender el síndrome del estómago vacío. ¿Cuál es ese síndrome? Hay muchas personas que en su niñez pasaron hambre, pasaron necesidades extremas, les faltó la comida, les faltó los zapatos, no tuvieron ropa, empiezan a salir al mundo, empiezan a ganar su sueldo y todo lo van a invertir en lo que no tenían antes. Algunos en comida se vuelven glotones y eso destruye su cuerpo, su fe. Otros gastan dinerales en ropa, en zapatos. ¿Por qué? Porque es el síndrome del estómago vacío. Hay mujeres que andan buscando el amor de cama en cama. No es que sean ninfómanas, sencillamente tienen un problema de vacíez. Tienen vacíos en el alma que no han permitido que la palabra de Dios los llene, no lo parche, sino que lo llene. Eso me abre un panorama, lo importante que es la familia espiritual, lo vital que es que todos nosotros realmente seamos hermanos, que realmente valoremos la amistad que se nos brinda y que tenemos que brindar. Por eso les agradezco a los que me acompañaron, a los que no pudieron, también los bendigo porque se hicieron presentes en muchas formas, porque la Biblia dice que el hermano está puesto para el día de angustia. Pero yo lo oí y lo magnifiqué y me di cuenta, el hermano está puesto para el día de angustia, pero no es el hermano carnal, es el hermano. Lamentablemente muchos entran en el capítulo 2. Estamos tan fríos, tan empeñados en nosotros mismos, que no hemos entendido la importancia de que el hermano, Dios lo puso para el día de angustia de alguien. Que alguien puede estar pasando un momento de angustia, una necesidad, una falencia, un deseo de algo, y yo puedo satisfacérselo. Por eso dice Santiago, ¿cómo es que teniendo le dices a tu hermano que Dios te bendiga y no le das nada? ¿Cómo es eso? No es posible. Todo porque nosotros seguimos viviendo en el viejo sistema de vida en donde nosotros éramos hijos de ira, exactamente como los demás. Pero qué maravilla que Dios en algún momento mandó a su Hijo para que nos sacara de ahí. La paradoja es que Él nos sacó de ahí y nosotros voluntariamente regresemos ahí. Mi esposa es una excelente maestra para mí. Yo la bendigo porque me enriquece tanto. Y yo invito a las esposas para que en sus momentos personales, especialmente en esos momentos en los cuales estamos compartiendo los alimentos, no hablen, no se quejen, no hablen de lo que hace falta, compartan palabra, porque eso enriquece mutuamente a su esposo, a su esposa. La mayoría de matrimonios no han valorado el verdadero sentido de la mesa. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Pero no es una reunión, no es como la de ayer que nos reunimos en un hotel, cuando se sientan a comer. Y quiero compartirle, con el permiso de mi esposa, lo que me contó esta mañana. Estábamos platicando, después de haber desayunado, siempre nos quedamos un par de minutos platicando, y me dice, fíjate cielo, recordándome del canto que cantamos, toma tú mi mano, ¿verdad? ¿Cómo dice? Encuentra tú mi mano. Ahí, precisamente hoy me contó. Ese canto nació porque yo estaba viendo una visión, fíjese pues, estaba viendo una visión, no sé si con los ojos abiertos o cerrados, pero vi una banca de un parque y a un ser
sentado en la banca viendo hacia un valle verde, verde. Yo en mi mente también traté de ver el valle verde con una belleza de pastos. Y dice que él estaba solito sentado. Ahí es, sentado. Cuando de repente me dijo, yo en mi sueño y mi visión aparecí caminando hacia la banca donde estaba esta persona. No le vi el rostro, pero sabía que era Dios, que era el Señor. Y entonces dice que en algún momento ella empezó a caminar y empezó a pasar frente a él. Y entonces dice que él se puso de pie y le tomó la mano y le dijo, esperándote estaba. Sabía que ibas a pasar por aquí un día, esperándote estaba. Y en ese momento me dijo mi esposa, ya los dos llorando, ¿verdad? Me dijo, yo le dije, Señor, pero me tardé 27 años. Porque ella aceptó a Cristo a los 27 años conmigo. Señor, pero me tardé 27 años. Sí, le dije. Esos son los años que llevo sentado aquí esperándote. ¿Cuántos años estuvo el Señor esperándolo a usted? Y ahora me dijo mi esposa, solo por la operación no voy a la iglesia porque la doctora me lo prohibió. Pero ahora explícame, me dice, explícame cómo decirle no al Señor. Si Él estuvo ahí 27 años esperándome, no le importó la lluvia, el sol, el frío, si lo vemos físicamente, sentado él solito en esa inmensidad del parque, esperando que yo pasara. Y eso me hace preguntarme con este mensaje, ¿cuánto tiempo lo esperó el Señor a usted? ¿Cuántos años esperando que usted pasara frente a Él para tomarle la mano? Y ahora muchos de nosotros no lo esperamos, no tenemos paciencia, porque no nos da esto, porque no nos da lo otro, porque no nos satisface, porque no nos cumple nuestros deseos carnales, almáticas, los deseos de la carne y de la mente, no lo dejamos esperando. Quizá este testimonio de mi esposa, como a mí, pueda servirnos a todos realmente. ¿Cuántos años lo esperó Jesús a usted? Y ahora usted lo hace esperar a Él. ¿Cuántos años me esperó a mí? Si reviso mi vida, el Señor me esperó 30 años, sentado en algún lugar, sabiendo que yo iba a pasar un día por ese camino, que iba a venir enlodado por el pecado, sucio, con un paquete en la espalda que ni yo mismo sabía por qué me había metido a eso. Pero Él tuvo la paciencia de esperarme. Cuando uno no valora eso, mi querida iglesia, cuando nosotros ignoramos, por eso es importante, repito, que usted y su esposo o su esposa se tomen un tiempo, compartir palabra, experiencia, revelación. No se trata de misticismo, no se trata de repetir la Biblia texto por texto, sencillamente permitir, como dice Jesús, aquel que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Aquel que crea en mí, de su interior correrán manantiales de agua fresca. No estamos hablando de agua físicamente ni de calmar la sed, es una sed interna. Por eso las cosas que compartimos con mi esposa, más de ella hacia mí me quedan grabadas, me sirven para escribir, me sirven para estudiar, me sirven para aplicarlo a muchos mensajes. Porque tenemos que estar nosotros conscientes que antes de que hablábamos en la mesa, antes de que conversábamos, de cosas vacías, inútiles. Por eso en más de alguna ocasión, pajarito, te recordarás, algún lunes yo mencioné, si usted no me va a hablar de Cristo, no anda conmigo. Si usted no me va a hablar de Cristo, le decía a los hombres, ni piense que me lo voy a llevar de viaje.
No me interesa. Yo lo sé porque tengo que enterarme, porque tampoco soy marciano, pero mi tema es hablar del Señor. Cuéntame algo, háblame de ti. ¿Qué nuevos milagros ha hecho Dios en tu vida? O sea, enriquece mi vida. Cualquiera podrá decir, pero pastor, ¿qué le puedo contar yo a usted? Algo que no sé, algo que no conozco. Pero la mayoría de las veces perdemos más el tiempo satisfaciendo los deseos de la carne. Hablando de negocios, y los negocios son para 60, 70 años. En cambio, la palabra es eterna. Por eso me gusta este texto de Pablo, cómo agarró a los efesios y los sacó de ese contexto griego. Ustedes están equivocados porque están creyendo sofismas. Están hablando de cosas que no entienden, del aire, de esto, que lo otro, que los lunáticos. No se trata de eso, se trata de hablar del poder de Dios. Una palabra que sane, una palabra que me advierta de algún peligro. Algo, porque les voy a decir algo, y con eso voy a ir terminando. Cuando Pablo menciona los 5 ministerios, es algo muy interesante conocerlo. Porque lógicamente el Señor dice que el Señor levantó, ahí en Efesios, vamos a ver, aquí está. Efesios 4, verso 11. Se va a llevar una sorpresa con esta enseñanza. No la traía, pero aquí tengo mis notas. Oiga pues, dice Efesios 4, verso 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? No, ahí va Pablo. Pero se lo va a leer yo. O si no, abra ahí su iPad, su computadora, su teléfono, para ver por qué levantó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A usted no lo edifica hablar de las cosas de la política. A usted no le edifica hablar de enfermedades, del cáncer, de que le botó el pelo, que eso no lo edifica. Lo edifica hablar la palabra del Señor, ya sea como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad. Ahora tengo que enseñarle esto. Primero veamos que el día de hoy ya no hay apóstoles. No hay apóstoles, de acuerdo a la palabra. Porque para ser apóstol tenía que haberlo visto resucitado y ser revelado por Dios. Esos son los apóstoles del Cordero. O sea, pastor, que esto ya pasó, según dicen en algunas iglesias. No ha pasado. Porque ahora no hay apóstoles del Cordero, pero hay apóstoles de la iglesia. Asimílelo bien, porque usted podría ser uno de ellos, de los 5 ministerios. No es que usted tenga los 5, usted tiene uno de los 5. Y vamos a examinarlo. El apóstol, según el concepto griego, es un enviado. Es un enviado. El apóstol, según los hebreos, es un misionero, alguien que fue enviado por Dios. Por ejemplo, cuando un griego iba a un muelle, porque eran marineros, estaba en el muelle, preguntaba, ¿quién es el apóstol de ese barco? ¿Qué estaba preguntando?
¿Quién es el enviado que dirige ese barco? ¿Se da cuenta? Eso decían ellos, solo que ellos, como hablaban griego, ¿quién es el apóstolos de ese barco? Pues fulano de tal. Para el griego eso es apóstol. Un enviado que va a dirigir algo. Entonces resulta que hoy ya no hay apóstoles del Cordero. Por eso dice Pablo, veamos, Pajarito, léeme 1 Corintios 15:9. ¿Qué dice? Mientras todos los demás lo leen. 1 Corintios 15:9, ¿qué dice? Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, no que soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. ¿Ok? O sea, el último apóstol de Cristo fue Pablo. El último apóstol de Cristo. Y en adelante, los apóstoles son de la iglesia. Eso quiere decir, fíjese pues, no es para que se hinche, pero cuando mandamos al hermano Heriberto a que vaya a bautizar a alguien, ¿qué función está desarrollando? Apóstol. Pero al regresar, ¿en qué se convierte? En una oveja. Sigue siendo el hermano Heriberto. Ay de él si me aparece un día y me dice, pastor, o que venga su esposa y me diga, pastor, el apóstol le está arreglando el carro, porque la voy a sacar junto con él y decirle, no, hermanita. Fue apóstol porque fue enviado a cumplir una función, pero al regresar sigue siendo el mismo hombre de siempre. Entonces resulta, el Señor me manda a predicar al cantón Tierra Blanca. Si yo fuera presumido, orgulloso y pretencioso, ¿cómo me presentaría allá? Ahí está. ¿Lo está agarrando? El apóstol. Pero como no soy nada de eso, porque ya conozco el misterio de eso, quien llega allá es el pastor. Pero Dios me ve como su apóstol, porque Él me ve como su enviado. Regreso a Visión de Fe. Dígamelo sin pena. Sigue siendo el mismo. Por ejemplo, cuando Edgar me acompaña, le digo, me acompañas a Popa. ¿Qué puesto le estoy dando? Apóstol. Incluso cuando llega lo ven con un respeto tremendo el pastor. Lo respetan por la investidura. Pero al regresar, sigue siendo el mismo chero de siempre. El problema hoy, los que se han nombrado apóstoles, ¿qué sucede? Que se ponen en la cima de autoridad y todos los demás están abajo. Entonces, en un afiche, cuando ponen, le invitamos a la gran vigilia de allá de la iglesia del Volcán, va a venir el pastor fulano, el pastor sutano y el apóstol mengano. ¿A quién esperan con aplausos? Porque la palabra apóstol significa que el mensaje que él va a llevar es el top. ¿Ya lo veo? El apóstol. Viene el pastorcito fulano, viene el reverendo, pero viene el apóstol. Todos esperan. ¿Por qué? Por la ignorancia de que él lleva un mensaje, el non plus ultra. Y delante de Dios, él es el último. Al regresar a su iglesia, es más, el apóstol de la iglesia es el que tiene que ser más humilde de todos. ¿Ve? Porque está sujeto a la autoridad del pastor. Ahora viene el evangelista, el profeta de los 5 ministerios. Entonces les estoy enseñando esto porque en cualquier momento usted va a ser un apóstol de Visión de Fe. No vaya a andar y preguntar, es que aquí vino el apóstol. No, señor, es un enviado. Eso es todo. Porque mi apóstol, ¿quiénes son? Pedro, Jacobo, Juan, Pablo. Esos son mis apóstoles.
porque son los autorizados. Porque hay algo importante. Ser apóstol en el concepto de Cristo, óigame bien, es ser un representante verbal de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 18. Ahí está. Nos encargó a nosotros. El apóstol cuando hablaba aquí, hablaba en nombre de Cristo. No se equivocaba. ¿Ya lo vio? Porque hablaba en nombre de Cristo. Pero, vamos a ver cómo hay otra versión que dice, léeme el verso 20, ¿va? Verso 20 y 21, por favor. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. Otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Como que Dios hablara. Ahí está. Como que Dios hablara a través de mí. ¿Puedo yo decir eso? ¿Qué dicen ustedes? Califíquenme. ¿Puedo yo decir que como que Dios habla a través de mí? ¿Sí? ¿Mi lenguaje es entendible? ¿Y cuando los golpeo qué? ¿A cuenta? O sea, cuando los golpeo ya no es Dios el que habla conmigo, ya soy yo. Como que Dios dice, muy bien Carlitos, voy a hablar a través de ti, pero no te la creas. Cuando salgas de aquí ya no voy a ser yo quien hable contigo, vas a ser tú. Y tú vas a meter toda la leña posible. Por eso es que decir que alguien es apóstol es peligroso. Porque es como que Cristo hablara a través de uno. Y eso es muy peligroso. Porque yo puedo equivocarme. En cambio, Pedro, Pablo, Juan, ninguno se equivocó. Cuando Pedro no entendió lo que Pablo escribía, ¿qué dijo? Porque Pablo escribe cosas difíciles de entender, pero no es porque Pablo se equivocara. Era la profundidad de Pablo. Era Dios hablando. Por eso me gusta lo que dice Corintios. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Ahora el profeta, ¿quién es el profeta? Este es un ministerio bastante abusado. Porque el profeta es un instrumento de Dios para advertir de un pecado o de un peligro. Lo voy a repetir. El profeta enviado por Dios es alguien que advierte un pecado o un peligro. Vamos a ver, ustedes conocen Biblia. El pueblo de Israel se rebelaba. Iba a los ídolos y toda la cuestión allá en Canaán. ¿A quién enviaba Dios? Profetas. Se componían porque decía, dice Jehová, viene una gran hambruna aquí que allá y toda la cuestión, va a venir Sennacherib, los va a destruir a todos. ¿Y qué hacía el pueblo? Se componía. Pasaba el peligro. Y se volvían a torcer. ¿Qué volvía a mandar? Otro profeta. ¿Ya lo vio? El profeta no es para andar adivinando. Pero ¿qué hace la iglesia de hoy? Llega un profeta y le pregunta. ¿Qué le pregunta, Raulito? Hermano, ¿tiene palabra para mí? Ya lo arruinó. Exacto. Porque él, para no quedar mal por ese ego, ya lo infló.
Y ahora empieza a inventar. Dice el Señor. Eso es adivinación. Eso es ya en un espíritu de adivinación se le metió a esa persona. Porque el profeta solamente tiene una función: advertir del peligro o de un pecado. Hijo mío, te aviso, ten cuidado, endereza tus veredas por esto y esto y esto. Si no, vendré a ti. Ese es el profeta. ¿Me estoy explicando? Así que si usted de repente oye de alguien que es profeta, no vaya a hacer cola. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Hace cola para que le profeticen. Y eso ya es diabólico. Entonces, alguno de ustedes es profeta, sin darse cuenta. Pero no crea que por ser profeta ya puede ir a cualquier lugar a profetizar. No, es profeta la iglesia, en la iglesia. Por eso Pablo dice, cuando alguien profetice, todos examinen lo que dice. Lo que dice. A mí me han profetizado aquí ustedes, en algún momento me han consolado, porque la profecía tiene que tener 3 ingredientes: consuelo, enseñanza y advertencia. Y yo he recibido mucho consuelo, por eso incentivamos la profecía. Pero al salir de aquí, usted sigue siendo la misma pupusera, la misma tortillera, la misma, etcétera. No voy a ir a la pupusería donde usted es la dueña. ¿Qué tal? Y le digo, hermana profeta, ¿me da 3 de chicharrón? No. ¿Verdad que no? Evangelista. ¿Quiénes son los evangelistas? Es que eso ya pasó, porque el evangelista es el que edifica con su testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelista nunca tiene un mensaje pastoral. Hace una campaña y empieza a contar lo que le pasó a él, lo que Dios hizo en su vida. Y ese impacto hace que la gente despierte, y cuando llega el momento del Espíritu Santo, el testimonio de esta persona ya lo convenció de que él también puede recibir el milagro que está esperando. Ahí está la conversión. El evangelista no es para andar llenando estadios, es para contar su testimonio, para que a través de su testimonio veamos, verso 12, pajarito. El evangelista, ¿para qué está puesto? ¿Qué dice? Sí, claro. 4. De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Ahí está. Para edificar. Entonces, alguno de ustedes es evangelista. ¿Por qué? Porque en el momento que llegan con alguien, están comiendo, están platicando, y ni te cuento, mi hermano, ¿qué pasó? Fíjate que necesitaba un milagro y Dios se... Ahí está evangelizando. Posiblemente en ese momento el otro le dice, fíjate que es la misma necesidad que yo tengo, ¿cómo hago para recibir lo que tú tienes? Pues acepta a Cristo. Ese es el evangelista. Examinemos. Ahí está el gadareno, todo sucio, endemoniado. El Señor lo liberta, lo deja bien con sus 5 sentidos, lo visten, lo bañan y toda la cuestión. Llegó el momento de irse. Jesús camina a la playa. ¿Y qué le dijo el gadareno? Me voy contigo. ¿Qué le dijo Jesús? No, ándate a tu casa. ¿Y qué? Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. El gadareno se convirtió en un evangelista. Usted puede ser uno de los evangelistas de Visión de Fe. Nadie dijo aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, agarro. Nadie dijo
porque no magnificamos los 5 ministerios. Pero tampoco me vaya a aparecer un día ahí como hacen mucho, ¿verdad? Ya con la Biblia así, como que fuera a saber qué. Aquí viene el evangelista. No, tampoco, porque le voy a llamar la atención. Usted será evangelista para el Señor, pero no para mí. Por eso es importante contar el testimonio a personas y aún a nosotros para edificar. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que yo les digo, hay cosas que ustedes saben y que yo necesito conocer. Evangelistas. Ahora llegamos a ¿cuál? Pastores. Entonces fíjese pues, mire cómo trabaja. Están construyendo el paso de los chorros, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Si agarramos la figura del viaducto que están construyendo, primero enviaron al apóstol en helicóptero para ver todo el terreno. ¿Ve? Sí. El puente puede empezar allá, rompemos esta montaña, taca, y aquí que allá. Ya llegó el apóstol. El apóstol es el que ve cómo está la iglesia. Si hay muchos que se duermen, como cierto lienzo que estoy viendo por ahí atrás. No es que esté orando, ni que me esté llamando. No, está bien cuajado. Entonces el apóstol está viendo. ¿Aló? El apóstol ve. En helicóptero lo llevaron y ese es el apóstol. Después llegó el profeta, allá, al viaducto. El profeta viene y dice, sí, podría esto, pero ¿sabe qué, apóstol? Corrijamos esta montaña, mejor demos la vuelta por allá. El profeta endereza la vida del cristiano. ¿Me está siguiendo? Después llegó ¿quién? El evangelista, pero ¿saben que ustedes? Fíjense que en Alemania construimos un viaducto y esa montaña no va a aguantar. Empieza a contar su experiencia. De veras, el apóstol no lo vio. El profeta tampoco, el evangelista sí. Porque fíjense que en Alemania hicimos algo parecido y no aguantó los cimientos, se derrumbó y perdimos tantas cosas. El evangelista ya anunció lo que puede suceder. Y le habló al apóstol y al profeta. Imagínense, qué valor. Supuestamente el apóstol está en el top. No, es uno más. Luego llega el pastor. El pastor llega en el helicóptero y dice, sí, tienes razón. Yo tengo a la gente para empezar a meter los tractores y toda la cuestión y podemos hacer eso, lo que dijo el evangelista, damos esto y entonces aquí están los tractores, aquí está el personal y toda la cuestión. Ya llevó a la empresa. Ese es el pastor. El pastor tiene a toda la gente, tiene a los obreros. Pablito, sé mi concordancia. Pablo, ayúdame, mira, pajarito, ¿dónde está tal cosa? Ustedes son los que están desmochando el terreno. Edgar me va a acompañar para que yo no me duerma cuando vaya manejando. El fulano, son los obreros, es el pastor. Y el maestro es el último que llega al viaducto. ¿A qué? A dar el visto bueno. Antes de terminar, ¿saben qué? Esa carretera mejor métanla para allá. Ese es el maestro. Aquí tiene que haber algún maestro. Aquí tiene que haber algún apóstol, algún evangelista. Ahora agárrese. Ellos me enseñan a mí. Estos otros 4 ministerios me enseñan a mí. Porque ¿de qué enseño yo? De lo que me enseñan, claro. ¿Se da cuenta? Para la edificación del cuerpo. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿De qué empezamos a hablar? Pastor, ¿se perdió? No, porque en el mundo no conocíamos nada de esto. Éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos de ira, igual que ellos, pero el Señor nos ha sacado de ahí y nos ha pasado a su luz admirable y nos ha dicho ahora quiero que entiendan y conozcan una profundidad diferente de lo que es la palabra.
Esto nadie allá afuera lo sabe. Por muy rico que sea tu jefe, Hércules, esto no lo sabe él. Porque esto es revelado solamente para los hijos de Dios, no los hijos de ira, de desobediencia. Ellos no van a entender esto. Por eso desde hace años yo vengo enseñando, el cristiano verdadero tiene que ser la persona más conocedora de la vida. Tiene que tener las respuestas. Pedro dijo, estudien, hermanos, para dar una defensa, estoy parafraseando, para dar una defensa adecuada del Evangelio. Estudien la palabra. Pero lo que estudiamos es lo que está aquí. Por eso necesitamos estudiar más allá, una metalectura, para poder entender todo esto. Porque si no, cualquiera le aparece a usted diciendo que es apóstol. Y entonces la gente lo ve grandote. No es así. Ese es el más humilde que debiera ser. Por eso es que Pablo llegaba a las iglesias y decía, yo soy el último de los apóstoles, soy como un abortivo. Yo no merezco que me digan apóstol, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Él mismo se colocaba en el lugar correcto. Por eso Pablo no aceptó nunca un aplauso, una prebenda. Cuando se quedó en la casa de Aquila y Priscila, que llegó a Grecia, a Corinto, dice que conoció este matrimonio. Y Pablo conocía una de las reglas de la ética pastoral y apostólica de su tiempo, que el huésped no puede pasar más de 3 días sin hacer algo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Al 3er día, ¿qué se puso a hacer? Tiendas. Hermanos, Aquila y Priscila, muchas gracias por hospedarme, pero necesito hacer algo para ustedes. Denme un poco de hilo y toda la cuestión, y empezó a hacer tiendas para devolver en algo lo que estaba recibiendo. Es una regla de la ética. Pero usted va a visitar a su abuelita allá al cantón Tierra Blanca y no llevó ni jocotes, ni tortillas, ni nada, sino que todo para adentro, ¿va, mija? Ay, abuelita, tengo un hambre. Ajá, mija, ¿y qué trajiste? No, es que en el bus se me fue, abuelita. Nada. ¿Qué me trajiste? Amén, nieta. Porque es una regla, por eso Pablo nos enseña, dice que él se puso a hacer tiendas. No es justo que solo ustedes estén trabajando y yo ya dándole ahí a los tamalitos que hicieron. No, Señor, yo también voy a trabajar. ¿Se da cuenta? El cristiano es el de una ética elevadísima. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. ¿Aprendieron algo? Yo aprendo mucho. Me despierta eso, esa pasión por el estudio de la palabra, para poder tener respuesta para los pastores que me consultan estas cosas. Así que póngase de pie, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender que todos estamos puestos en este lugar para edificarnos mutuamente. Por eso yo mismo soy parte de este cuerpo. Por eso necesito ser enseñado por algún apóstol, algún evangelista, algún maestro. Yo mismo necesito ser edificado por este pueblo. Es cierto que tú me has dado la función de pastor, pero no es para que yo sea independiente de ellos. Yo dependo de tu pueblo. Dependo de lo que puedan enseñarme, Señor. Por eso es importante lo que nos has enseñado esta mañana, para no seguir viviendo en las tinieblas donde vivíamos antes, en donde no aceptábamos que nadie nos enseñara, porque ahora hemos aprendido que todos necesitamos de todos, que yo mismo necesito, Señor, ser enseñado y edificado por alguien que es evangelista, que ha sido sanado, que ha sido prosperado, que ha alcanzado algún milagro, porque eso me va a ayudar a mí a alcanzar mi propio milagro. Haznos entender la anchura, longitud, altura y profundidad
de Jesucristo, para poder aceptar con humildad que todos tenemos una función específica en esta congregación. Pero que no olvidemos nunca que por sobre todo somos ovejas de tu prado, con alguna función que no nos hace superiores a nadie, sino que tú eres todo en todos. Muchas gracias por ayudarnos a entender que lo que tú nos das no es para nosotros, es para edificar al cuerpo. Y esta iglesia es un cuerpo para ti. Gracias. Nos vamos a nuestras casas. Vamos a ir a disfrutar, Señor, la unidad familiar, sabiendo que cuando nos sentemos a la mesa, tú vas a estar esperando, como esperaste a mi esposa, que hablemos tu palabra para edificar a nuestra familia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.